Muchísimas gracias por haberme invitado a platicar a tu oficina. Secretario, ¿qué tan grave es la crisis económica? ¿Dónde está en hechos concretos? Mira, yo creo que es, como mucha gente lo ha puesto, la crisis más compleja que vamos a ver en una generación. El Fondo Monetario tiene dos formas de referirse a ella. Una, cuando dice que no se ha visto, que el mundo no habrá visto una crisis como esta desde la Gran Depresión, desde 1932. Que también quiere decir que ellos tampoco la han visto porque el Fondo Monetario nació en 1944, es decir, ni siquiera las instituciones que tenemos para enfrentar este tipo de crisis han enfrentado un fenómeno de esta magnitud. La otra forma en la que el Fondo Monetario ilustra esto, y a mí me parece muy interesante, es la siguiente. Ellos creían que después de un año muy malo como había sido a nivel global el 2019, con una desaceleración sincronizada con el conflicto de Estados Unidos, comercial de Estados Unidos-China, que había marcado el desempeño económico de ese año, el mundo iba a crecer. Y estaban esperando no solamente que el mundo creciera, sino que para un conjunto de 160 países, el PIB per cápita iba a aumentar. Es decir, pensaban no solamente que iba a crecer, sino que iba a crecer más allá del crecimiento de su población. Ese fue el estimado del Fondo Monetario en enero, hace algunos meses. Aparece el COVID y ahora lo que están esperando es que haya una caída del PIB per cápita para 170 de los países del mundo. Para un conjunto de países de más, el que representa más allá del 90% del PIB, va a haber una contracción. Va a ser la segunda ocasión en muchísimas décadas en que la actividad económica global se va a contraer en su conjunto. Es decir, siempre hay países que están en recesión, hay países que están creciendo, pero en general los que están creciendo tienen más peso que los que están contrayendo. Entonces, esta es una crisis como la que no habíamos visto. Y hay una tercera característica que tiene, y probablemente es la más curiosa. Normalmente las crisis tienen un fenómeno económico muy concreto atrás, ¿no? El boom, la crisis del choque petrolero, la crisis de la deuda, la crisis financiera, la crisis de los créditos subprime, etc. La razón ahora no tiene que ver nada con la economía, es lo que algunos analistas están llamando una crisis por diseño. Es decir, somos nosotros los que estamos cerrando la economía para luchar contra la pandemia. La actividad económica está disminuyendo no porque no haya demanda, sino porque no dejamos que la gente salga a la calle a trabajar, a comprar. ¿Cuál es el límite ahí? Porque parecería que estamos cruzando ya una línea de no retorno, que los efectos de la crisis económica serán peores o podrían ser potencialmente peores a los de la crisis de salud. Mira, yo creo que hay límites a la luz de la experiencia de lo que ha pasado en otros países recientemente, que son muy claros, ¿no? Nosotros hemos manejado muy bien la crisis de salud, pero para ser franco, una de las razones por la que la hemos manejado muy bien es porque vimos lo que estaba pasando en otros países a los que les pegó con anterioridad. Y hay cosas claras que nosotros no queremos pasar. No queremos pasar por la experiencia de España, no queremos pasar por la experiencia de Italia, no queremos pasar por la trágica experiencia de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y eso quiere decir que si el ritmo de contagio no se controla, aún la ciudad más rica del mundo puede ser sobrepasada en su capacidad para atender enfermos. Hubo un momento hace algunas semanas que había más mexicanos muertos en la ciudad de Nueva York que los que había en el país por el COVID. Entonces, esto nos señala que lo primero que tenemos que poner es la salud por delante. Ahora, mientras más podamos diseminar en el tiempo el efecto del contagio, quiere decir que más tiempo quedó la economía en una situación medio cerrada y hay mayores impactos sociales y económicos. Y entonces tenemos que buscar un equilibrio entre estas tres variables. Y eso es a la dirección a la que apunta los anuncios que se realizaron el día de ayer, cuando decíamos, nosotros tenemos tres fases muy específicas: la fase donde estamos atendiendo la parte fuerte de la pandemia, donde nos estamos concentrando en los temas de salud; la segunda fase, donde estamos tratando de mitigar los efectos económicos de la lucha contra la pandemia; y la tercera es cómo nos vamos preparando para el relanzamiento de la economía una vez que la economía se abra. Entonces había un anuncio que se hizo ayer que estaba privilegiando tres sectores de manera muy clara y que tenían una lógica muy específica. El primer sector, el sector de autopartes, porque uno de los elementos importantes hacia el futuro para el crecimiento va a tener que ver cómo nos reinsertamos
con la economía norteamericana, con la economía de Estados Unidos y de Canadá, en función del nuevo Tratado de Libre Comercio. Y para eso, aquellas industrias que están localizadas en México y que son proveedoras de insumos en Estados Unidos, tienen que abrir en el momento en que abran allá. Es decir, esa industria va a seguir el ritmo de la curva epidemiológica de Estados Unidos, no de la de México. Y si no lo hacemos, a lo mejor esas oportunidades se van a perder, porque van a buscar otros proveedores. Entonces no nos podemos dar ese lujo, vamos a tener que abrir de manera muy cauta, de manera paulatina, tomando medidas de salud en el trabajo muy precisas. Probablemente se le tomará la temperatura a los trabajadores antes que entren, se demarcarán espacios donde no puedan cruzar, etcétera, pero hay que hacerlo. Los otros dos sectores, que eran la construcción y la minería, tenían una lógica muy parecida entre ambos. En particular, la construcción es lo que se llama un indicador líder de la economía. Es un sector que empieza a crecer antes de que el resto de la economía, y empieza a caer antes de que la economía caiga. Como nosotros veníamos entrando a una desaceleración el año pasado, ese sector ya venía sufriendo y ahora es de los que más ha sufrido pérdidas de empleos formales. Pero además son empleos de personas que están en una situación de vulnerabilidad, porque frecuentemente sus trabajos son eventuales, solamente tienen seguridad social, si acaso si están trabajando en una hora muy específica, no tienen colchones de ahorro muy grandes, ¿no? Pero además tiene una ventaja, que es una gran parte de esas labores son al aire libre. Entonces, estos tres sectores en el que anunciamos que se va a empezar a abrir la economía, empiezan a apuntar un poco la dirección, pero también reconocen que no podemos seguir esperando a que la pandemia se desarrolle de su curso natural, que tenemos que empezar a tomar medidas muy cautas, muy precisas, muy quirúrgicas, pero de pasos de apertura ya en la economía y en la sociedad. En la apertura parecería que se cede o se comparte con los gobernadores de los estados el proceso de apertura a partir del 1 de junio. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, primero sí tiene que haber lineamientos generales, pero sí tiene que ser coordinado por dos razones. Una razón, yo diría, incluso legal. México es un país federal. A veces nos olvida, pero los estados son soberanos, tienen constituciones propias. Esto, aunque nosotros estamos acostumbrados a ello, en realidad es la excepción cuando uno ve el conjunto de países de América Latina. En América Latina solamente hay 3 países federales. En el resto de los países de América Latina, como Colombia y Perú, el gobierno central toma estas decisiones, no las estaría discutiendo con nadie, ¿no? Aquí tenemos que legalmente discutirlos y no hay ningún problema con ello. Pero hay una razón adicional. La pandemia empezó a pegar en México de manera asimétrica y se vino dando por olas que seguían patrones de desarrollo social, de migración y de geografía diferente. No es extrañar que los primeros lugares donde pegó fue en Cancún y en Tijuana. Es decir, Tijuana, una ciudad fronteriza donde hay flujo permanentemente, pues hubo contagios de California. La más transitada del mundo, digamos. Así es. Pero en Cancún, a través del turismo, ¿no? De hecho, los 4 lugares donde hubo contaminación y donde la curva se desplazó con mayor velocidad fueron en Cancún, en Tijuana, en Tabasco y en Culiacán, ¿no? Después viene un segundo grupo donde viene con mayor lentitud, donde están, por ejemplo, el área de Puebla y Tlaxcala, y muy pegado a ello la Ciudad de México. Nosotros en principio tuvimos el pico de contagios hace algunos días. En los próximos días tendremos el pico de utilidad de camas en terapia intensiva y después el pico de hospitalizaciones. Y atrás de nosotros vienen estados que tomaron decisiones de cierre relativamente temprano, y eso ha permitido que la pandemia vaya incluso con mayor lentitud, como Jalisco o Nuevo León. Esto tiene grandes ventajas. Una de las ventajas es que el país en su conjunto no está atendiendo una crisis de salud en todo el país al mismo tiempo y puede incluso mover recursos médicos y equipamiento entre los distintos estados, porque puede haber semanas de diferencia entre los estados que pasaron antes y los que... Pero plantea una complejidad, que es que el país se va a tener que ir abriendo a pedacitos y tomándole el pulso de manera muy muy cercana a lo que está pasando a nivel local, y por eso vamos a tener que tener una coordinación muy estrecha con los gobernadores.
Hay una impresión entre la iniciativa privada y entre la opinión de que has estado ausente, secretario, de que has estado ausente, que has estado alejado, que no has tomado la bandera. Hay quien ha dicho que dónde está el Gatel de la economía, por llamarlo de alguna manera. Ya me pusieron muy bajo. No, no es cierto. Es un amigo, Hugo. No, pero, o sea, en cuanto a vocero, digamos, ¿no? Que has estado ausente. ¿Tú lo sientes así, te percibes así? No, yo creo que fue hecho a propósito. Lo que yo veía es que nosotros estábamos viendo este proceso en 3 fases, como decía, la parte de la pandemia, la parte de tratar de mitigar los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia, donde teníamos que tomar decisiones, y la parte del lanzamiento. Y en la parte estrictamente del problema de salud, nosotros lo que decíamos, y yo lo decía de manera muy explícita, esta es la hora y el momento de los médicos, de las enfermeras, de los camilleros, de la gente que está poniendo su vida literalmente en la línea de defensa de la pandemia. Y cuando digo literalmente es porque hoy en la mañana aprendí que 111 trabajadores de la salud ya perdieron la vida en nuestro país. Entonces no era momento de quitarles los reflectores a quienes los necesitaban. Había que darles el apoyo presupuestal, etc. Lo que sí estuvimos haciendo nosotros por atrás es preparando el plan A, el plan B y el plan C para la economía. Y algunos de ellos los fuimos implementando ya. Fuimos tomando medidas regulatorias, crediticias y presupuestales que han implementado proyectos que van destinados a mitigar los efectos económicos de la lucha contra la pandemia. Algunos de los más relevantes son curiosamente los más aburridos. El cambio que nosotros hicimos en la regla contable de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que permitieran reestructurarse créditos ha permitido que al día de ayer se hayan reestructurado 3 millones de créditos, ¿no? Los programas de microcréditos que dimos tanto para la parte formal como para la parte informal se han traducido a que igualmente al día de ayer hubiéramos dado ya 600,000 créditos por un monto de 16,000 millones de pesos. Entonces sí estábamos operando, pero estábamos operando mucho más entre telones. Un tema que era una preferencia personal, y yo sé que todos los actores públicos tienen estilos distintos, pero yo veía a todo el mundo muy comprometido con la lucha contra la pandemia, entendiendo la gravedad, pero actores muy esporádicos que lo que estaban haciendo tratar de colaborar, pero aprovechar la colaboración para llevar los reflectores hacia ellos. Y esa era una línea que claramente yo no quería cruzar. Ahora bien, hay la impresión de la iniciativa privada, si oyes al Consejo Coordinador Empresarial, si oyes a los grupos de iniciativa privada y algunos mucho más radicales, de que no han tenido el apoyo de la Secretaría de Hacienda, que no han tenido el apoyo del gobierno. No, yo creo que es una impresión equivocada. De hecho, tengo una llamada justo al terminar esta entrevista con Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial. Ayer tuve una reunión con la totalidad de los grupos, de los miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Por la mañana, el día de ayer, tuve una reunión con grupos de constructores que son muy importantes para la actividad económica, aun cuando en un sentido estricto no son regulados desde la Secretaría de Hacienda, con sectores financieros, bancarios y de casa de bolsa, de aseguradoras, etcétera, esta semana. Yo he entendido, y ayer fui muy claro con los miembros del Consejo Mexicano de Negocios, que además de las responsabilidades muy específicas que tiene el secretario de Hacienda, una responsabilidad que yo voy a tener en estos momentos es la de tender puentes. Estos han sido tiempos muy complejos y a veces ha habido malinterpretaciones entre el sector privado. ¿Y qué hay de abandono de este gobierno hacia la iniciativa privada, ¿no? Mira, yo no necesariamente estoy convencido de ello porque, primero porque había habido... Bueno, al menos si tomas las impresiones que ellos dicen en los medios, ¿no? Y que están una y otra vez diciendo, queremos un programa de estímulo, no queremos un rescate, no queremos un FOBAPROA, queremos un estímulo, queremos un acompañamiento. Sí, pero mira, a lo mejor lo que hay que entender es que muchas de estas cosas se fueron haciendo con un nombre distinto. Si yo pienso nada más en los programas de estímulo, los que ya te mencioné ya llevan 50,000 millones de pesos, más 25,000 millones de pesos que le vamos a... Porque hay quien los quita, ¿no? Como que los pone aparte. Dice, el gobierno solo ha dado el 0.6% del PIB en los apoyos directos, en los 3 millones de microcréditos, y no estas facilidades regulatorias, ¿no? Exactamente, pero además lo que hay que entender... O se las han colgado al Banco de México.
Sí, no, y algunas tienen muchísimo mérito del Banco de México. Hay algunas que hemos implementado conjuntamente con el Banco de México y algunas que son muy importantes, extraordinariamente importantes del Banco de México, que nosotros las tenemos que aterrizar. Por ejemplo, la inyección de liquidez se tiene que apalancar con un programa de garantías de la banca de desarrollo, si no pierden muchísima fuerza. Esa parte está hoy del lado de nuestra cancha y estamos trabajando en ella, ¿no? Pero creo que también lo que se ha perdido de vista es la diferencia entre los márgenes de maniobra que tiene un gobierno como el mexicano al que puede tener otro gobierno, ¿no? Alguien me decía que el gobierno británico dio un estímulo fiscal de 25 puntos base, pero la tasa de referencia hoy en el Reino Unido es de 0.1, de un milésimo. O sea, sí, y hoy en México bajó a 5.5. Así es. Entonces nuestra tasa es 55 veces más cara que la que tienen ellos. Con una inflación que sea más de 0.1, la tasa de interés real para ellos es negativa. Es decir, aunque no tuvieran dinero a dónde llevarlo, les conviene endeudarse porque les pagan claro, por pedir prestado, ¿no? Entonces tenemos márgenes de maniobra que son muchísimo más limitados. Y por eso tenemos que ser más creativos en cómo utilizamos esos márgenes de maniobra. Estamos utilizando los recursos del Fonadín, estamos de manera muy acelerada utilizando toda una estrategia de desdoblamientos de infraestructura, donde a cambio de ampliarle el plazo a quienes tienen alguna concesión carretera, portuaria, etcétera, van a invertir adicionalmente. Están invirtiendo con su dinero, no con el nuestro, y por eso es muy importante ese decreto tan comentado del presidente de barrer los fideicomisos. Pues una vez que le pasamos una mirada con lupa a ellos, nos dimos cuenta que había unos por ley, entonces no hay que tocarlos. Hay algunos que estaban ligados a estructuras de crediticias o deuda, tampoco se pueden tocar, pero hay otros donde eran los guardaditos de la Secretaría y estaban utilizando los recursos ahí en una bolsa. Siempre se puede eficientar, o sea, la verdad es que los recursos siempre se pueden usar. Sí, pero ahí nos encontramos ya de entrada de 18,000 millones de pesos. ¿No? O sea, en gran medida el programa de créditos lo hemos estado financiando de esos guardaditos. En ese aspecto de los guardaditos, hay quienes dicen, el gobierno tiene una obsesión por no endeudarse y se han puesto a buscar hasta abajo de los sillones donde hay monedas, ¿no? Y en los sacos, y en todos estos lados. ¿Por qué ha sido la política esa? ¿Por qué has decidido que ese es el camino de ir a buscar dónde hay dinero antes de endeudarse? Porque todo el mundo dice que se endeuden, que se endeuden, que se endeuden. Hay como incluso una presión social hacia la deuda. Sí, es extraordinariamente interesante porque sí, y yo creo que tiene algunos elementos positivos, porque eventualmente eso es lo que haces en una política contracíclica. Te endeudas cuando estás en los momentos malos y te desendeudas cuando estás en los momentos buenos. Pero el país no tenía perfectamente estructurada una política contracíclica. Y el país sí se está endeudando de una manera no deliberada. El país tiene una deuda de poco más de 11 billones de pesos, que está fundamentalmente en pesos, lo cual es muy importante, porque ante choques externos no cambia, pero fundamentalmente no quiere decir que es la totalidad en pesos. Hay casi el 30% de la deuda que está en dólares, en euros y en yenes. Sí, que pasó de 18 saltos a 24. A 24. Esa es una depreciación de 25%. Aplícale al 30% de eso una depreciación de entre el 25 y el 30%, y eso te da entre 900, 1,000 y 1 billón de pesos de endeudamiento adicional. Ya en la deuda reportada, en los números internos, la deuda pasó de 45% del PIB al cierre de diciembre, algo que nos había costado sangre el ser muy disciplinados, a 48% sin que hubiéramos relajado la disciplina fiscal. Así es que esa es una de las razones por las que tenemos que ser muy cuidadosos. Es muy distinto para un país como Estados Unidos, que se endeuda en su propia moneda y a tasas del 0%. Los márgenes de maniobra son de dimensiones completamente distintas. Pero también hay que entender que no necesariamente es una obsesión que vamos a llevar ad nauseam, ¿no? El presidente ha sido muy claro que tampoco nadie está obligado a lo imposible, y que vamos a tener que ir evaluando las cosas en la medida en que este proceso vaya evolucionando. Hoy tenemos una idea de hacia dónde vamos, pero es una idea con gran incertidumbre. Nosotros creemos que este es el mes donde termina el confinamiento, la sana distancia, la sana distancia, la jornada de sana distancia
termina al final del mes y que poco a poco vamos a poder ir entrando a la normalidad. Pero eso es algo que vamos a tener que ir ajustando. Tiene una probabilidad extraordinariamente alta hoy, pero basta recordar que la primera jornada de sana distancia se supone que acababa el 20 de abril. Sí, hay que tener... Hay que irlo calibrando. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo estimas tú que va a recuperarse el crecimiento de la economía? ¿De qué tan profunda va a ser la V? Mira, claramente el mayor efecto va a ser en el segundo trimestre, ¿no? O sea, nosotros... ¿Cuánto estimas tú que vaya a caer la economía en este Mira, trimestre? los estimados, yo no quiero dar a conocer el estimado oficial de Hacienda, pero te puedo dar los márgenes de los estimados más sensatos que yo he visto de analistas Es que hay serios. algunos de locura. Sí, sí. Hay algunos que son francamente increíbles. Sí, sí, sí. O sea, e imposibles, diría yo. No. Yo te diría dos que he visto muy, muy serios. Uno que está usando datos de alta frecuencia, es decir, porque la información más agregada pues la conoceremos cuando el INEGI la debe conocer, pero eso no nos sirve ahora. Pero hay datos de alta frecuencia, de compras, etcétera, que tratan de ir ajustando al IGAE, que es como una medida del PIB mensual. Sí. Alguna que está dando bastante muy bien, da una caída de un poquito más del 11% en el segundo trimestre, ¿no? Esa es la que yo he visto en la cota baja, alguna muy bien hecha usando información agregada y información oportuna, da como 18% en el segundo trimestre, ¿no? Ahora... Sí, pero los que hablan de 34 están enloquecidos. No, o sea, es decir, hay que recordar la economía que está abierta, los periodistas están trabajando, claro, como podemos ver, y los funcionarios públicos, el secretario de Hacienda y hay sectores está trabajando. Que incluso están creciendo. Sí, hay sectores o sea, que todo lo de tecnologías de la información, los sectores agrícolas están creciendo. Sí, la parte de entretenimiento en línea, etcétera, algunos tipos de compra, y hay sectores que están deprimidos. El sector de turismo, el sector, las aerolíneas, etcétera, las agencias de viaje, pues las compras prácticamente se fueron a cero. Ahora bien, la recuperación económica, ¿tú cuándo estimarías que la economía vuelva a recuperar el crecimiento? Mira, hoy es muy interesante que hagas esa pregunta hoy porque vi un comentario general para la economía norteamericana hoy de Olivier Blanchard, que fue el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional y probablemente más importante que haber tenido esa posición, es uno de los macroeconomistas más importantes contemporáneos. Y yo lo que decía es que para la economía norteamericana, y probablemente vamos a ver algo muy parecido en México, va a tener un brinco inmediato en el momento en que lo abras, nada más porque las tiendas que estaban cerradas ayer se abren hoy, van a pasar del piso y después hay que ir viendo cómo se va haciendo. Y ahí es donde vamos a tener que actuar muy rápida, que para ese después va a requerir un empuje en el sentido de que el gasto público y en particular el de inversión salga muy rápido, los créditos salgan muy rápido. ¿Están listos para eso? Para eso es lo que nos hemos estado preparando. Puede convertirse en una W. O sea, si le damos figuras, puede ser una W. Sí, yo creo que no sea muy profunda. Yo creo que no, espero que no, y eso en realidad no depende tanto de las características económicas, dependería si hubiera algún rebrote, ¿no? En los países que ya pasaron por la pandemia muy controlada, como Corea del Sur, como China, los rebrotes han sido mínimos. Ha habido algunos en China, ahora en la frontera con Rusia, uno pequeño en Corea, etc. Pero tú sí esperas que la figura termine siendo una B. Pues es a lo que, no solamente es lo que espero, es a lo que le tenemos que apostar, pero no es una apuesta como uno le apuesta a un partido de fútbol donde le apuesta y se sienta a ver. Aquí tenemos que actuar. Es qué decisiones se toman cada persona, cada empresa. Secretario, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu oficina y además muchísimas gracias por la experiencia de hace rato. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.